¿Qué pasará en el nuevo episodio de Island Tale? ¿Podrá Poirath traer a Aziran de regreso a la isla? ¿Qué hará cuando vea a Aziran Poirath frente a él? ¿Qué pasará entre Bellaz y Biricik? ¿Qué pasará entre Idil y Batu? Todo y más ahora en este vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si quieres que Poirath convenza a Aziran para que regrese a la isla, no olvides compartir nuestro vídeo. Aunque Poirath no parece estar molesta después de Aziran, está muy molesta y todos a su alrededor lo saben. Al final, romperán su terquedad y lo convencerán de que ama mucho a Aziran y de ir tras él. Su madre, Aitnan, lo ayudará a ir a Poirath. Creo que el nuevo trabajo de Aziran puede ser en la compañía de Aitnan. Aziran se sorprenderá mucho al ver a Poirath frente a ella de forma inesperada. Porque pase lo que pase, no cree que Poirath venga a Estambul. Poirath vendrá a la compañía de su madre y actuará como si no supiera que Aziran está allí. Su madre le dará un puesto en la empresa y se asegurará de que ahora tenga un pie en Estambul. Pero en poco tiempo, Poirath compartirá con él que la razón por la que vino a Estambul es Junio. Esta vez, Aziran está demasiado enojada con Poirath. Por ello, actuará con frialdad hacia Poirath para que no se acerque. Llegará a un acuerdo con Bellaz para reparar su único taller. Mientras hacen negocios juntos, se acercarán más a Bellaz como resultado del accidente de Biricik. Biricik, que al principio admiraba su apariencia, lo encontró bastante repulsivo después de conocerse. Pero Bellaz se enamora de Biricik y comenzará a intentar que Biricik se enamore de él. Esta vez, el único va a tomar un camino con Bellaz, quien lo valorará como él quiere conseguirla. Cuando escuche lo que ha hecho Idil Batu, se enojará mucho con él. Y traerá a su padre, Latif Bey, para pedirle que rinda cuentas. Descubrir que Idil también estaba interesado en él hizo que Batu se arrepintiera de lo que hizo. Sin embargo, ya es demasiado tarde. Idil reaccionará un poco a partir de ahora, pero no tardará en perdonar porque está enamorada de Batu. Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, examinémoslo juntos. Aziran estaba enojada con Aitn Lady por engañarla. La señora Aitn, por su parte, expresa que solo encomendó a Poirath a quien y que ama a Aziran. Mientras hablan, la señora Aliye llega al hospital a toda prisa. Luego dice que Poirath está bien, pero que no quiere ver a nadie. Mientras la señora Aitn y la señora Aliye luchan entre sí por Poirath, Aziran encuentra su habitación y se da cuenta de que ella no está allí. Posteriormente, se hace un anuncio en la isla y se anuncia a toda la gente de la isla que escapó del hospital estando lesionado. Aziran Latif se reúne con los caballeros y planean buscar a Poirath por todas partes. Después de todo, la movilización está declarada en toda la isla y es buscado tanto por la policía como por la gente de la isla. Los cuadros de Poirath están colgados en todas las calles de la isla, y cuando Aziran ve esto, se enoja mucho con Poirath y se pregunta. Por otro lado, se investiga quién es el auto que atropelló a Poirath. Mientras Batu está acostado en la playa, Idil se le acerca y le pregunta por qué no llamó a Poirath. Aziran les dice a Gorkem y Biricik que sueña con el estado de Poirath después del accidente y que tiene mucho miedo por él. Gorkem se enoja con su pensamiento pesimista y cuando quiere decidir dónde no mirar, Aziran se congela. Sueña con los días que pasó a solas con Poirath. Alper y Melissa vinieron a buscar a Poirath al colegio. Cuando Alper quiere tomar la mano de Melissa, Melissa de repente la retira y tiene miedo de que la vean. Alper, por otro lado, dice que está bien que aparezcan y vuelve a tomar la mano de Melissa. Aziran, Gorkem y Biricik deambulaban por el bosque en busca de Poirath. Biricik y Gorkem están cansados y les resulta difícil caminar por el bosque, por lo que se quedan atrás. Aziran sigue buscando a toda velocidad. Y finalmente encuentra a Poirath y le pide cuentas. Sin embargo, Poirath le dice a Aziran que está bien y que quiere estar sola y piensa por su cuenta. Justo a tiempo, Aziran nota que el brazo de Poirath está sangrando y quiere mirarlo, pero Poirath no se lo permite. Luego llama a Aziran Biricik y le informa que ha encontrado a Poirath. Latif Bey lleva a Aliye a la comisaría y les dice que el accidente que sufrió Poirath no fue en realidad un accidente. Cuando le preguntan a Aliye si es enemiga de Poirath, cuando Aliye da los nombres de Aziran Zeynep y Aitn, Latif la interrumpe y dice que estos nombres no son los que la dañarán. Más tarde, se preguntan si es Batu, pero también está invitado a la noche. Finalmente, sospechan de Doigun y piensan que puede hacer tal cosa. Aziran no quiere dejar a Poirath sola, a pesar de que Poirath le advierte que se vaya.
Tiene mucho miedo, pero es terco y Poyraz no se irá en cuanto escuche lo que dices que se vaya. Batu e Idil continúan buscando calle por calle Poyraz. Pregunta si Batu Idil está muy ofendido por sus últimas palabras y si todavía se avergüenza de sí mismo. Finalmente, quiere escuchar cómo se enamoró de Poyraz, y cuando Batu golpea las olas con todo lo que cuenta, Idil está muy molesto. Cuando Latif Bey ve a Idil y Batu caminando solos en la calle, camina hacia Batu. Pero Idil interviene y dice que valora a Batu y le pide a su padre que no interfiera. En ese momento, la tienda de Birizik se inundó, notaron una nueva persona en la isla. Gorken Birizik lo confundió al decir que era solo para él. Cuando Melissa le dice a Alper que no puede amar como antes, Alper le pregunta qué quiere y dice que no es Melissa y que no puede olvidar lo que pasó. Después de lo que Alper escuchó, toma su cabeza y se va. Aziran está siendo probada con el bosque, cuando Poyraz no quiere ayudar a June de ninguna manera, está muy desamparada. Finalmente, mientras tenía hambre y quería cuidarse, pensó que el cable que vio en el suelo era una serpiente y quería escapar, pero encontró a Poyraz detrás de él. Aziran no puede soportarlo y dice que ambos están huyendo y esperando a que lo encuentre. ¿Qué quieren hacer? ¿Están cerca o lejos de mí? Poyraz, por otro lado, está junto al fuego, completamente insensible. Aziran no puede obtener respuestas a sus preguntas y vuelve a guardar silencio. Mientras Zeynep habla de Idil Batu, Idil se enoja con Zeynepan. Intenta ayudar a Idil y dirigir su propia vida. Él le confía a Idil a su hermana Selma y le dice a Idil que la ama. Poyraz rompe su silencio y comienza a hablar con Aziran. Aziran intenta convencer a Poyraz de que debería darle una oportunidad a su madre y escuchar. Alper y Melissa vienen a Poyraz. Cuando Poyraz se sorprende de su llegada, Alper se enoja mucho y nos pregunta si no lo quiere. Poyraz dice que no es así y toma las cosas en su mano. Selma ha planeado una cena para reunir a Idil y Batu en su casa. Mientras Melissa y Aziran empacan, Alper viste a Poyraz. De camino a Alper, le dice que Aziran está muy cansada y sin dormir y necesita pensar porque todo va mal en este momento. Cuando Aziran intenta irse para satisfacer sus necesidades, cuando Poyraz le dice a dónde va y que no vaya demasiado lejos, Aziran dice que no es asunto tuyo y la regaña. Mientras Selma tiene una agradable cena con las damas, Neir está muy abrumado por el ambiente. Empiezan a reproducir películas mudas con la idea del cerebro de Fatih. Melissa se preocupa cuando Aziran no va y viene. Aziran ha perdido el camino de regreso. Mientras intentan encontrar el camino, escuchan disparos y Poyraz inmediatamente se interna en el bosque para buscar a Aziran. Mientras buscan a Aziran, se dan cuenta de que los tiradores son jóvenes de Hada, dicen que la caza está prohibida y los regaña. En ese momento, Aziran sale de los matorrales, llega a Poyraz y van juntos al campamento. Mientras Zeynep, Lady y Latifey estaban cenando, discutieron por esta razón cuando Zeynep dijo que la reacción de Latif a Idil era incorrecta. Mientras tanto, Idil se está divirtiendo mucho con Batu y Selma en las damas. Mientras Idil está jugando a las charadas, Batu conscientemente salta al regazo de Batu y la abraza. Melissa y Alper no pueden convencer a Poyraz, y Poyraz y Aziran son tercos para quedarse en el campamento. Cuando Poyraz le dice a Aziran que nunca quise molestarte, ella dice que nunca había estado tan molesta en Aziran. Tuvieron una discusión en el camino de regreso cuando Melissa a Alper le dijo a Melissa, si quieres romper, dímelo. Melissa también dice que está bien, se lo diré y sigue caminando rápido. Cuando Poyraz se abre a Aziran y dice que nunca había estado tan desesperada, ella responde que desearía poder ser una cura para ti en Aziran. Mientras Selma envía a Fatih Bey lejos, Neir envía a su madre adentro para hablar con ella. Más tarde, después de contarle a Fatih Bey todos sus disgustos, le pide que se case con su madre, que es una muy buena persona, sin más preámbulos. Batu se ha quedado dormido en el jardín y la señora Selma le da algo para cubrirse y lo deja solo con Idil. Mientras que Idil quiere cubrirla y poner una almohada debajo de su cabeza, Batu quiere dormir abrazando a Idil tirando de ella en su regazo. Cuando Poyraz no pudo ver a Aziran y quiso evitar que ella fuera tras él, Aziran lo regañó porque quería que yo fuera desde la mañana. Mientras Poyraz no quiere dejarlo y trata de persuadirlo de que regrese, Aziran se aleja de la ira. Poyraz lo trae de regreso al campamento, aunque a la fuerza, y le pone un vendaje en la mano. Cuando le reprocha a Poyraz ser lastimoso después de perseguirlo cada vez, Poyraz le pide disculpas. Aziran dice que no me disculpes y entra a la tienda y Poyraz viene a la tienda tras ella.
Cuando vuelve a disculparse, Aziran le dice que tiene frío, Poyraz le dice que se vaya a la cama inmediatamente y se cubre. Cuando Batu se despierta por la mañana, se alegra cuando se da cuenta de que él y Idil están entrelazados. Se levanta y prepara una bonita mesa para el desayuno y dice que cuando se sientan a la mesa, Idil ha estado hablando toda la noche y maldiciéndolo. Suena el timbre, Zeynep llega primero y luego viene la policía y quieren llevarla a la comisaría. Aziran y Poyraz se despiertan por la mañana abrazados. Tras el mensaje de Aliye, pensaron que algo le había sucedido a Zorba y corrieron hacia Fatih Bey. El señor Fatih lleva a Zorba a la cirugía y la señora Aliye explica que desapareció después de Poyraz y luego fue encontrada al margen. En ese momento, cuando la señora Ayten quería comprar algo para comer para Poyraz y Aziran, Poyraz la golpeó y la echó. Cuando la señora Ayten dice que está bien, hijo, y se va, Aziran dice que quiere ir tras ella y escuchar la verdad de la señora Ayten. Idil viene tras Batu y discute con su padre por él. El señor Latif dice que no tiene nada que ver consigo mismo, que hubo una intención en el accidente de Poyraz y que su declaración fue tomada por esto. Mientras Idil camina con Batu, enojada con su padre y gritando, Batu le advierte que no confía en él, besa a Idil y se va de allí. Gracias a la transmisión en vivo de Gorkem, la popularidad y la fama de Sak se vieron enormemente perturbadas. Resulta que Birizik, a quien conoce por el nombre de Sak Beyaz, es el hombre que ve en la calle y le gusta. Más tarde, se encuentran gracias a Sak y cuando Beyaz llega a la tienda y dice que su condición es muy mala, Birizik lo encuentra muy arrogante y lo despide. Alper toma a Melissa y la lleva a su escuela y dice que hay cosas que quiere mostrarle, no podemos volver al pasado. Melissa se disculpa y abraza el cuello de Alper. Decora el pasillo de la escuela y le propone matrimonio. Melissa está muy contenta con este gesto de Alper y aceptan su oferta y se besan. Poyraz está muy contento de que Zorba esté bien y dice que estarán juntos a partir de ahora. Más tarde, cuando Aziran va a la casa que tuvo que irse y dice que allí es peligroso, Aziran dice que tiene algo que llevar. Cuando le pregunta a Poyraz si está listo para hablar, Poyraz acepta. Ayten le dice que fue a protegerte después de que dijo que lamentaría no haberla escuchado hasta hoy. Dice que se sacrificó para proteger a Poyraz y que es el verdadero padre del ex amante de su madre. Como cuenta Aziran, Poyraz no puede contener las lágrimas y en ese momento se entera de lo que su madre ha hecho por ella. Más tarde, quiso venir al lado de su madre, pero Aliye no quiso acercarlo a Poyraz y la despidió. Después de este incidente, Aliyan se enfermó de tristeza y entró en coma. Cuando Poyraz dice que no puedo creerle, podría habérselo dicho todo este tiempo, Aziran dice que lo creí, el resto depende de ti y entra en su casa. Poyraz se enfrenta a su madre Aytnan. Madre e hijo están muy molestos porque viven separados y Ayten se culpa mucho a sí misma. Poyraz no deja que se culpe más y la consuela para que no llore. Poyraz no puede soportarlo más y abraza a la señora Ayten diciéndole a mi madre. Idil le pregunta si Batu hizo el collar que encontró en su bolso y la besa en los labios. Cuando el beso se acerca, se da cuenta del hematoma en el pecho de Batu y le pide cuentas. Mientras Poyraz se va a casa con su madre, Ayten dice, le debo a Aziran que nos hicimos tan cercanos a ti, no te enfades con ella. Cuando Poyraz quiere pasar por Aziran más tarde, se entera por una carta de que Aziran se ha ido. Aziran va en serio esta vez. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos, para que sigan lo sucedido en la serie Island Tale. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.